Hola, buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Julián, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho bien. Gracias. Buenas tardes, profe. Hola, Kimberly, ¿cómo te va? Bien, gracias, profe. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. ¿Y tú? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Por favor, activamos la cámara para comentar que iniciamos nuestra charla. Bien, antes de nada, siempre recomendarles lo que les he comentado en estos días, siempre la protección total con respecto a este coronavirus. Por favor, no bajen la guardia, siempre atentos, siempre con la higiene en las manos, con el alcohol, con el gel, siempre que ustedes salgan y lleguen a la casa o cuando estén en la calle, siempre protección, porque uno se da cuenta que la gente aún todavía es inconsciente, la gente todavía no está teniendo en cuenta pues, las recomendaciones que se dan todos los días, porque uno va por la calle y fácilmente ve personas paradas en la esquina fumándose un cigarrillo y con la tranquilidad de estar sin tapabocas. Entonces, son personas que ponen en riesgo la vida de toda la gente, ¿no? Entonces, por favor, no dejen de cuidarse. Es muy importante no perder como esa protección, no bajar la guardia. Le repito, o sea, la punta del coronavirus ahorita está en lo más alto y eso no es un día, son 3, 4 semanas que va a estar allí con los más altos niveles de contagio. Entonces, por favor, siempre tengamos presente que debemos cuidarnos, de que es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad para poder tener la tranquilidad de que estamos saludables. ¿Sí? Por ustedes, por todos, por su familia, por sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos. Entonces, por favor, no dejemos de mantener esa responsabilidad todos los días. Y esto creo que nos va a acompañar hasta mitad del año entrante, pensaría yo. No, no hay que ser como tan pesimista, pero la verdad que también hay que ser un poco realista. Pero tenemos que cuidarnos. Entonces, por favor, este pequeño momento que yo me tomo para poder hablar de esto es algo que debemos de tener en cuenta, por favor, ¿ok? Señor. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, no faltaba más. Bien, les cuento, comenzamos hoy el concepto de la corriente humanista, ¿sí? Es muy importante, pues, manejarlo de una manera adecuada, ¿sí? Daisy, ¿me haces un favor? Daisy Herrera, ¿me haces un favor? Señor. ¿Me puedes hacer un Sí, resumen de señor. lo que conversamos ayer? ¿Eres tan amable? Bueno, ayer hablamos de los métodos de defensa, según Freud, de Sí. la represión, sublimación. También expusieron las compañeras sobre Correcto. 3 autores Sí, señora. de Carlos Jung, De Carl Jung. Eric,
Carl Jung, Erikson, y el otro fue de Karen Horney. Holme. Horney, sí. Bueno, de Carl Jung hablaron de la personalidad disociativa, como digamos también hablamos de bueno, que fue como se basó bajo la teoría de Freud, pero llegó un momento en que ya como que pelearon ahí la discusión y entonces ya él siguió con su teoría. Hablan de Erikson sobre las teorías, sobre el desarrollo psicosocial, la confianza versus la desconfianza, las etapas, y de Karen Horney. los tipos de personalidad neuróticas. Eso fue lo que se habló el día de ayer. ¿Algo adicional? ¿Alguien quiere comentar algo adicional después de esas tres teorías que nos hicieron el favor de socializar los compañeros ayer? ¿Algo más o ahí vamos? Quedamos en la última autor, que fue Karen Horney. Ahí quedamos. Ahí Sí, quedamos, señor. ¿no? Sí, señor. Oh, ok, listo. Muchas gracias, Daisy. Muy amable. Ok. Bien. Antes de comenzar, tomen nota, por favor, de esta película que quiero que vean. La verdad son dos películas. Lo que pasa es que una es como la primera parte de la otra. Se llama A 3 metros sobre el cielo. Y la otra se llama Tengo ganas de ti. Pero es como les digo, la segunda parte. La segunda parte de 3 metros sobre el cielo, a 3 metros sobre el cielo. Y la segunda parte sería Tengo ganas de ti. Entonces, vayan viéndola, por favor, que pues, seguramente les estaré diciendo para cuándo tienen que entregarme un ensayo con base en esta teoría que vamos a trabajar en el día de hoy, con esta corriente humanista. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir trabajando, por favor. Bien, hablemos un poco de esta corriente humanista. Es muy importante mirar un poco la época del humanismo, en donde se dice que el humanismo nace en los Estados Unidos y que nosotros, pues curiosamente, venimos de una serie de situaciones tan conflictivas, venimos de una época de guerras, en donde se generó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y en donde pues, nosotros tenemos como la idea de la autodestrucción, porque pues en esa época de la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron las bombas de Hiroshima, y la evolución de toda esta tecnología era prácticamente encaminada a generar destrucción. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros, desde nuestra raza, tenemos como esa idea de la destrucción. O sea, para nada nos estamos cuidando, para nada nos estamos favoreciendo, porque estamos generando una serie de intereses individuales, digo yo individuales dentro de un contexto cultural, dentro de un contexto social, pero pues está toda esa cuestión de la guerra y de los nazis, cómo se crean los campos de concentración, ¿sí? Y toda esta gran barbarie que tienen los nazis y cómo hacen de daño de una manera fuerte, pensando pues supuestamente en la raza pura. Pues entonces eso es un factor determinante para que aparezca el humanismo, ¿sí? Porque venimos de ese desastre tan bárbaro en la humanidad, ¿sí? Cómo mueren, cómo la gente fallece fácilmente. Y como el humanismo nace en los Estados Unidos, entonces hay que mencionar también un poco la época fuerte y negativa de los Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, en donde
se vivían una serie de situaciones supremamente adversas, en donde la gente quedaba sin trabajo, la gente no tenía que comer, la gente fácilmente entraba en una desesperanza constante, en una angustia permanente, porque pues, se morían de hambre. Era tanta la angustia que la gente se lanzaba de los edificios, porque ya no aguantaban más sufrimiento, ya no aguantaban cómo la gente estaba perdiendo la vida por la desnutrición, porque el hambre era bárbara. Entonces, toda esa situación generó entonces que empezara a crearse el humanismo. De hecho, si miramos un poco las corrientes que se conocían o que se estaban dando en ese momento, pues era el psicoanálisis y también el conductismo como tal. Entonces, era eso lo que estaba generando pues como la comprensión de la mente humana desde el punto de vista psicoanalítico, en donde únicamente lo importante era la función sexual, en donde dentro del conductismo lo importante era pues los procesos de aprendizaje, el castigo, el error, el refuerzo, ¿sí? Pero no se hablaba del humanismo. De hecho, cuando nace el humanismo, que me parece muy interesante, inclusive ya el nombre nos está diciendo mucho, si estamos hablando del humanismo como tal, ya ese nombre es esperanzador, porque estamos queriendo ver la sociedad desde otro paradigma, desde un paradigma más humano. Entonces, allí, a partir de eso, de toda esta experiencia tan caótica en nuestro mundo, aparece pues el creador del humanismo, que es Abraham Maslow. Ustedes saben quién es Abraham Maslow con su teoría de la pirámide de necesidades, ¿no? Pero hablemos un poquitico de por qué él empezó a interesarse en esa corriente humanista. Hablemos un poco de la vida de él, ¿sí? De hecho, él cuando ya era una persona ya profesional, y siempre estuvo en contra del psicoanálisis. Y se pegaba unos agarrones con los psicoanalistas, inclusive se pegaba unos agarrones con los conductistas radicales, porque ellos veían o ven en ese momento al ser humano como una persona totalmente cuadriculada, una persona que simplemente, como les decía ahorita, se basan en la función sexual o se basa en los procesos de aprendizaje, pero ya nada más, ¿sí? Entonces, eso fue lo que le causó bastante escozor a Maslow y empezó a trabajar el humanismo. Además de que me parece muy importante que haya empezado a generarse ese punto de vista. Hablemos un poco de la vida de él. Pues Maslow fue una persona que siempre estuvo enfermo en su infancia y en la adolescencia. Fue una persona que se la pasaba más que todo en hospitalizado porque la tenía enfermo, ¿sí? De hecho, él fue una persona que realmente él no se destacó académicamente. Él era un estudiante así como promedio, ¿sí? No tenía ningún tipo de, como de habilidad, ¿sí? Además, su parte física no era tan estético, la verdad. El hombre no era como tan estético, entonces él era muy poco atractivo. Aparte de eso, como que era un poco torpe en los deportes. Y aparte de eso, también pues, en su infancia, pues también mantuvo enfermo. Entonces, la vida de él en su infancia y adolescencia fue un poco fuerte, fue un poco negativa. Eh, Tanto así, como él no era nada deportista, entonces cuando se hacían cualquier tipo de deporte, ustedes saben que cuando uno está en competencia, pues se forman dos grupos y empieza uno a repartir fulanito para acá, fulanito para este otro tipo. Entonces llegaban a Maslow y bueno, pues ¿quién se los lleva? ¿Sí? Nadie quería tenerlo en el equipo de fútbol o en el equipo de basquetbol o en el equipo de voleibol, que sea. Nadie lo quería tener, pues porque el hombre era como bastante lento en ese aspecto, ¿sí? Entonces, como para no dejarlo aislado, pues bueno, a ver, el que haga el gol, se lo lleva para su equipo. Entonces los equipos lo que hacían era
no querían meter el gol para no llevárselo al equipo. Entonces fíjense cómo esta situación llevaba a que Maslow sufriera en sus primeros años de vida. ¿Sí? Algo muy importante, y es de que para poder entender el humanismo, se dice que pues el conductismo es lineal, ¿no? Si una persona está fracasando, seguramente pues es una persona que seguirá fracasando. En últimas, eso es como lo que dice el conductismo radical. ¿Sí? Si fue, seguirá siendo. Si es un alcohólico, pues entonces seguirá siendo alcohólico. Si es una persona perdedora, seguirá siendo una persona perdedora. Eso es lo que dice el conductismo desde un punto de vista lineal. ¿Sí? Pero no. Maslow dice que el ser humano, y esto me parece genial, que el ser humano tiene la posibilidad de reescribirse, tiene la posibilidad de buscar ser lo mejor en lo que uno quiera. ¿Sí? Entonces, Abraham Maslow dijo, bueno, pues, a ver, yo no creo que esto sea tan cierto de que si yo nací para matera, del corredor no paso. ¿Sí? Como que no tengo aspiraciones de crecer, de mejorar, de tener una vida un poco más esperanzadora. Entonces la idea es de que Maslow dice, no, yo tengo que esforzarme, yo tengo que empezar a ver las cosas de una manera diferente, y el hombre empieza a trabajar en sí mismo, empieza a esforzarse en muchas cosas, y el hombre termina siendo el mejor psicólogo, siendo un excelente psicólogo. ¿Sí? Pero entonces, él descubre, con base en esto que yo les acabo de decir, de que esa parte del conductismo lineal, pues no es tan cierto, que nosotros tenemos la posibilidad de reescribirnos, de que el ser humano puede aprender de la experiencia vivida, pero puede reaccionar y empezar a generar cambios. ¿Sí? De hecho, en la época de Maslow, se utilizaba muchísimo para entrar a las universidades como la aplicación del coeficiente intelectual. ¿Sí? Haga de cuenta como el IFE, ¿no? O las pruebas saber en esta época, bueno, en mi época era el IFE, ¿sí? Pero hoy día son las pruebas saber, entonces como que era, bueno, pero hay que entender de que ahorita pues las pruebas saber, si a usted le fue mal, usted puede pagar y las vuelve a presentar para mejorar su puntaje. En esa época no, la persona que presentaba el coeficiente intelectual, no las pruebas a ver, sino el coeficiente intelectual, y le iba bien regular o mal, pues esto lo iba a acompañar para toda la vida. O sea, eso era como el sello de la identidad del coeficiente intelectual. Entonces Maslow logró entrar a una universidad y seguir mejorando. Y les digo yo pues que él obtiene el coeficiente más alto de su generación. De su generación, no es de la universidad, no es del barrio, no es de Norteamérica, no, de su generación. Logra obtener ese coeficiente intelectual de una manera muy interesante. Entonces, ahí él se da cuenta de cómo empieza a cambiar la vida de uno si uno aprende de las experiencias pasadas, aprende a reescribirse. Entonces, fíjense cómo es de importante toda esta situación. Que vamos a mirar, vamos a meternos acá, hay que entender, digamos, como otro de los exponentes importantes del humanismo es Carl Rogers, ¿sí? Pero me voy a centrar más que todo en Maslow, que tiene una teoría bastante interesante, y las personas que les guste trabajar o que les guste enfocarse en el humanismo, tienen que pararse a partir de esta teoría, de esta corriente psicológica, para poder ayudar a la gente, ¿no? Desde el humanismo, como tal. Pero Carl Rogers, ¿qué nos dice? O sea, él crea una terapia centrada en el cliente, ¿sí? De hecho, fíjense que cuando hablamos del psicoanálisis, se asume de que la persona que asiste es un paciente.
Y el paciente pues está asociado con una enfermedad, está relacionado con algo malsano, ¿sí? Pero entonces Carl Rogers dice, no, pues vamos a trabajar con respecto a, de esta manera de centrarnos un poco en el cliente, porque pues hay que verlo en ese tipo de relación, no como una persona enferma, sino como una persona que necesita lógicamente ser orientado, ser guiado, y él se centra eh, en algo que es muy importante en esta terapia centrada en el cliente, en donde se ve al paciente como una persona. Hoy día nosotros al cliente, según Roger, o al paciente, según el psicoanálisis de la parte médica, hoy día se llama, digamos, nuestros, eh, las personas que llegan a nuestro consultorio se les conoce como consultantes. O sea, pues uno ya por cuestión de fuerza y cuestión de inconsciente colectivo, uno ya lo conoce como paciente, pero hoy día se le conoce como consultante. Entonces, la teoría centrada en el cliente plantea de que nosotros le damos la responsabilidad al cliente a que asuma su propio tratamiento, ¿sí? El cliente inclusive permanece con la misma responsabilidad y libertad sobre su proceso terapéutico. Wow, y eso es interesantísimo porque asume un papel, un rol muy activo el cliente, ¿sí? Entonces, por eso les digo que el ser paciente tiene como esa comprensión de una enfermedad, de un problema. En cambio, si nosotros lo vemos según la terapia centrada en el cliente, ¿sí? Entonces tenemos que involucrar al cliente para que con él se pueda trabajar el proceso terapéutico de una manera mucho más adecuada. Además de que todo proceso terapéutico es totalmente diferente según la persona que llega a consultar. O sea, cada persona tiene su mundo, su vida, y cada quien tiene sus propias experiencias vividas de una manera regular, de una manera negativa, de una manera positiva, pero entonces toda terapia es diferente, o prácticamente es como algo muy claro de que la terapia es muy diferente para cada persona, ¿sí? Porque como les digo, cada persona tiene un mundo, ha vivido un mundo diferente. Pero Carl Rogers, él plantea algo muy importante y es, por eso les digo que si ustedes se quieren ir por la clínica y en la clínica quieren meterse un poco con el humanismo, nosotros tenemos que generar algo que él llama y es el rapport. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese concepto del rapport? No, señor. Ok. ¿Qué es el rapport? ¿O a qué hace referencia el rapport? El rapport tiende a ser la relación adecuada, la relación efectiva entre el cliente y el terapeuta. En últimas, es generar desde el primer momento de la consulta un enganche positivo, atraer al cliente, ¿no? O sea, es tener la posibilidad de que nosotros tengamos la certeza de que esta persona que llegó a consultarme a mí va a volver en la siguiente sesión, porque se generó entonces esa posibilidad de entender el punto de vista humano, entender, de hecho, no es solamente que llegue el consultante y se siente y empiece a hablar de una manera, bueno, empezó a hablar de su problemática, de su patología, de su problema, no. De hecho, hay que generar como un ambiente adecuado, hay que romper un poco como el hielo y generar entonces el rapport. Como les digo, es como, por ejemplo, preguntarle, bueno, cuénteme qué es lo que le está pasando, pero antes de eso, quiero preguntarle cómo llegó acá, cómo le fue en el camino, estuvo muy complicado el tránsito, se alcanzó a mojar porque ha estado lloviendo fuertemente, bueno, todo un poco de situaciones que la idea es preguntarle un poco más de su vida, preguntarle un poco más de aspectos más sociales, más que su problemática misma, ¿sí?
Entonces lo que pretende el rapport es, según Carl Rogers, es crear una relación adecuada con el cliente. Esto va a permitir entonces de que la persona baje un poco la guardia y que se exprese y tenga una apertura y pueda expresar fácilmente lo que nos quiere comentar posteriormente. Entonces, volviendo a Abraham Maslow, pues como les digo, él estaba preocupado un poco por la manera como el psicoanálisis y el conductismo estaba manejando los procesos terapéuticos o el enfoque terapéutico que se manejaba, ¿sí? Entonces, hay que entender que nosotros entendemos de que el psicoanálisis o el conductismo se basan es como en la patología, en la enfermedad. Pero entonces Maslow dijo, no, venga, centrémonos un poco en la gente que es exitosa, en la gente que es prometedora, en la gente que es emprendedora. Entonces se empieza a estudiar, más o menos creo que son 100, 120 personas en diferentes roles, en donde son los mejores en lo que hacen. Entonces son ejecutivos, son profesores, son padres de familia, son policías, o sea, son gente que realmente tienen diferentes roles, pero realmente tienen como ese emprendimiento y terminan siendo exitosos. Son personas que son muy prometedoras, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que el psicoanálisis analiza únicamente al enfermo. De hecho, uno de los señores que evalúa a Abraham Maslow es Chris Gardner. No sé si ustedes han escuchado hablar de Chris Gardner. Si ustedes vieron la película En busca de la felicidad, es la historia de vida de él. Es la historia de vida de él en donde nos cuenta cómo esta persona le ha tocado una vida, pero bárbara, una vida desde la infancia supremamente fuerte. Chris Gardner, pues que el protagonista es este señor Will Smith con su pequeño, ¿sí? Entonces ahí cuenta la historia de Gardner, pero ahí no menciona un poco la infancia, porque Gardner, bueno, los padres se separaron y él estuvo en casa hogares permanentemente, estuvo en diferentes familias, no le iba bien, entonces regresaba al casa hogar. Entonces, él sufrió muchísimo, Gardner sufrió muchísimo en su infancia. Y también dentro de ese sufrimiento, él fue abusado sexualmente en su infancia, ¿sí? Entonces, fíjense que él no desfallece y en últimas quiere seguir adelante y quiere formar su hogar y quiere ser una persona supremamente comprometida con su casa, con su hijo, y resulta que la esposa lo deja. Si ustedes vieron la película, ¿sí la han visto, En busca de la felicidad? Sí, señor. Creo que es una película interesante de ver también, ¿no? Pero esta película muestra cómo la esposa lo deja, la esposa lo abandona y lo deja con el niño. Y entonces el niño empieza precisamente a ser como un motivo para luchar en ese sentido. Entonces, fíjense que él termina logrando muchos aspectos positivos en su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? De que él, igual con toda esta situación negativa, él terminó siendo, hoy día, es un líder motivacional. Es un líder motivacional que realmente él ha dejado huella de una manera inquebrantable y logra salir adelante. Entonces, fíjense que toda esta situación nos determina de que el humanismo plantea de que nosotros tenemos experiencias positivas, negativas, algunas veces más fuertes que otras, pero que tenemos que tener una serie de conceptos clarísimos con respecto a terminar con altos niveles motivacionales, ¿sí? Entonces no nos estamos basando en el concepto de
de lo psicoanalítico ni del conductismo, porque esto no es solamente del refuerzo-castigo y ya, o sea, por eso yo les decía ahorita, pareciera ser que entonces que si nací para matera del corredor no paso, ¿eh? No, el humanismo dice o nos invita a que nos reescribamos a través del tiempo y a partir de las experiencias vividas en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hay unos aspectos muy importantes que plantea Maslow que quiero que quede muy claro, ¿sí? Porque son aspectos muy relevantes para entender el humanismo, ¿sí? Uno de los conceptos importantes que plantea Maslow son las experiencias cumbre, ¿sí? Y nos dice que las experiencias cumbre son eventos agradables o desagradables que nos marcan la vida de alguna u otra manera. Es decir, si yo tengo eventos agradables, pues igual nos marcan la vida, nos dejan huellas. Igual, si yo tengo eventos desagradables, también nos deja una huella muy fuerte en nuestra vida, ¿sí? Pero esas experiencias cumbre nos dicen también de que podemos aprender de ellas. Se debe aprender de ellas. ¿Qué serían experiencias cumbre? ¿Qué creen ustedes que sea una experiencia cumbre? Sea desagradable o agradable. ¿Cuál creen ustedes, señoritas? Profe, Cuando, Perdón. Latife, por favor, dime, que levantó la mano. Buenas tardes, profe. Hola, Una Latife. experiencia que considero que puede ser, por ejemplo, el grado de uno, digamos, de la universidad. Ok, listo. Pero esa experiencia cumbre ¿es agradable o desagradable? Es agradable. Ok, listo. Eso te marcó a ti de una manera muy fuerte, de una manera muy valiosa. Eso es una experiencia cumbre. Pero no todas las experiencias cumbres son iguales para todos nosotros. Para una persona es muy importante ir allá al salón múltiple de la universidad, en donde todo el mundo se gradúa, entonces recibe el diploma. Para otras personas simplemente retirar el diploma por la ventanilla y listo. Profe, Perdóname. Entonces, eso genera en nuestro entender de que esa experiencia cumbre para algunas personas es importante, lo que tú estabas planteando, el graduarse como tal. ¿Sí? Sí, Latife, dime. es que ahorita estaba recordando que en algún momento en un trabajo, una vez un jefe me estaba preguntando algo y de pronto de los nervios contesté, o sea, digamos que yo sabía la información, pero tuve que haberle dicho, espéreme, reviso, y me puse a dar un número que no era, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que eso a mí me generó una experiencia y desde ese momento yo dije, fue tan horrible la sensación porque lo tomó como si yo no supiera las cosas. Okay. ¿Sí? Entonces me generó una enseñanza y la enseñanza es que siempre que a mi jefe me coge así como venga rápido esta información, yo siempre les digo, un momento la verifico y con gusto ya se la entrego. Como pues para que no me vean como de pronto mentirosa o que no se le informe. Válido. Fíjate que fue una estrategia tuya que fue muy funcional. Pero eso es una experiencia cumbre. Gracias, Latife. Baja la mano. Gracias. Kimberly. ¿Qué sería una buenas experiencia? noches, profe. ¿Qué sería una experiencia cumbre para ti? Digamos, alguien que haya caído en la cárcel porque, no sé, pues bueno, robó o hizo Igual, algo y sí, haya generado una igual. experiencia ante eso. Claro que sí. Eso es muy válido. Gracias, Kimberly. Alejandra. Por ejemplo, una experiencia cumbre positiva para mí sería pues el dar a luz. Claro, el proceso de mi embarazo el y ser madre. mamá. Claro, importantísimo. El ser madre es una experiencia cumbre. Para otros no, o sea, no quieren ni siquiera casarse, simplemente quieren espaciar con la pareja. Para ellos la experiencia cumbre sería pasear, vivir, disfrutar. No quieren ser padres, pero para otros la experiencia cumbre sería el ser mamá. Gracias, Alejandro. Daisy Cuadros. Perdón. Profe, de pronto la pérdida de un hijo puede ser una experiencia negativa. Claro, la muerte de alguien. Fíjense cómo
todos esos comentarios que ustedes han hecho de experiencias positivas o de experiencias negativas es lo que Maslow emplea el concepto de experiencias cumbre, en donde está lo agradable y está lo desagradable, los ascensos, la separación, la muerte, se finalizó una relación, ¿sí? Entonces fíjense que el concepto humano o el concepto de las personas, perdóname que alguien está preguntando en el chat, permítanme, yo miro. María Isabel que está diciendo buenas tardes. Buenas tardes, María Isabel. Gracias. Entonces, ese tipo de circunstancias, pues lógicamente va a ser diferente para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero nosotros los seres humanos entendemos o pretendemos entender de que esas experiencias que yo estoy viviendo son tan traumáticas que yo no voy a salir de ellas. No voy a lograr absolutamente nada positivo. ¿Sí, Mariana? Profe, es que a mí me surge una duda en relación a la experiencia cumbre. Por ejemplo, el ejemplo que puso la Tife, el grado de uno es algo muy importante, pero por ejemplo, si ese día a la persona que se está graduando la llaman y le dicen falleció su mamá o cómo cambiaría esa experiencia cumbre, porque por un lado pues está muy alegre porque ya culminó algo, pero por otro lado pues está pasando una experiencia pues terrible. Pues, ¿qué te puedo decir, Mariana? Pues esa situación simplemente, y perdonen por utilizar la palabra simplemente, pero es una vivencia en donde se manejan las dos circunstancias en un momento determinado o en el mismo momento, ¿no? En donde una experiencia cumbre desagradable está opacando la experiencia cumbre agradable. Yo supongo que tiene que elaborarse el duelo con respecto a la pérdida de alguien que falleció y posteriormente dedicarle el tiempo a ese logro que consiguió al graduarse. Entonces es como jerarquizar, es como vivenciar lo que se está teniendo en el momento y bueno, afrontarlo después. Johan, señor. Gracias, profe. Profe, con base a lo que estábamos hablando de las experiencias cumbre, podríamos decir que una persona toma la decisión de que sea una experiencia cumbre negativa o positiva. ¿A qué hago referencia con esto? Entonces, no sé, dentro del grado de la pérdida de una materia. Entonces, dentro de lo normal, digamos que todas las personas digan, sí, esto es negativo, pero la persona dice, yo lo considero positivo porque, no sé, me enseñó, me reforzó, me ayudó a que, no sé, creciera más o estudiara más. Bueno, no sé, lo veo por ese lado, profe. No, es válido. Y tú mismo lo estás diciendo, Johan, y yo soy el que estoy interpretando cómo voy a recibir esta situación que estoy viviendo, si de una manera agradable o no. De hecho, si yo lo analizo como usted lo está interpretando, Johan, yo diría, pues hombre, pues salí mejor preparado que mis compañeros cuando estoy repitiendo teorías y sistemas psicológicos. No, mentira. Entonces, esa situación hace que yo aprenda un poco más, pero depende en este caso, de su merced, Johan. ¿Sí? Ya vamos a mirar un poquitico adicional para poderte explicar y responderte la pregunta. ¿Sí? Perdón,